Hola a todos, espero que se le estén pasando bien el día de hoy. Vamos a hacer un video breve, bueno, dos videos posiblemente que tienen que ver con el resultado principal de esta parte del tema, que es qué pasa cuando las discontinuidades de una función son suficientemente pequeñas en el sentido que hemos definido con anterioridad. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Como siempre, tenemos f, una función definida de un rectángulo en los reales, que es una función acotada, y tal que las discontinuidades de f son de contenido cero. Recuerden que esto quiere decir que para toda epsilon mayor a 0 existe una familia de rectángulos finita siempre, desde igual a 1 hasta n. Todos son estos rectángulos cerrados, tal que las discontinuidades se quedan contenidas, y por lo que demostramos ayer puedo pedir que se queden contenidas en el interior de los rectángulos y que los rectángulos sumen en volumen menos que epsilon. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad bastante fuerte que yo le voy a pedir a las discontinuidades. Entonces, lo que he dicho hasta ahora es que esta función es acotada para que tenga sentido hablar de... Está un poco grueso, ¿no? Para que tenga sentido hablar de integrabilidad y la hipótesis de contenido cero. Entonces recuerden que contenido cero significan estas dos de acá. Para toda epsilon yo puedo hacer esto. Entonces, lo que vamos a poder afirmar es, como esperamos que suceda, f es integrable sobre el rectángulo R. Demostración. Para esta demostración, igual y como ya podemos apreciar desde acá, como la condición que yo tengo es de contenido cero y esto es un para toda epsilon mayor a 0, muy posiblemente podemos prever que vamos a hacer la demostración precisamente por criterio de Riemann. Entonces, sea f como en las hipótesis y sea epsilon mayor a 0. Ahora, aquí hay dos casos fundamentales. Cuando la función es constante, no hay mucho que demostrar, pues porque ya hemos demostrado desde antes que las constantes, primero que las constantes son integrables y segundo, pues las constantes son continuas, entonces el conjunto de discontinuidades es vacío, así que no tiene mucho sentido que consideremos ese caso. Así que vamos a suponer por ahora que f no es constante. ¿Sí? Y si f no es constante, entonces m tomada como el ínfimo de las imágenes en todo el dominio, en todo el rectángulo, es estrictamente menor que el supremo al que voy a denotar como m mayúscula. ¿Sí? Entonces todo esto tiene bastante sentido. Esto es una equivalencia, de hecho, una función es constante si, solo si el supremo y el ínfimo son iguales, tiene sentido. Entonces, como en este caso ya estoy pidiéndome que la desigualdad sea estricta, entonces lo que yo voy a poder hacer es definir un par de épsilons convenientes. Y este juego tiene que ver tanto con la continuidad uniforme, eventualmente vamos a hablar de continuidad uniforme, como con la propiedad de contenido cero que hemos mencionado hasta ahora. Entonces lo que voy a decir es, voy a tomar la cantidad conveniente epsilon 1 igual a epsilon sobre 2 veces m menos m. Entonces, por lo que yo acabo de decir, esto es mayor a 0. Y como las discontinuidades son de contenido 0, entonces existe la familia finita de rectángulos Ri desde i igual a 1 hasta n, tales que, pues, las dos propiedades que ya hemos dicho, ¿no? El conjunto
de discontinuidades tiene que estar contenido en la unión de los interiores. Esto yo me lo puedo tomar por la equivalencia que demostramos en el video anterior. Y los dichos rectángulos cerrados suman en volumen menos que mi epsilon conveniente, la epsilon 1. Entonces esto es epsilon sobre 2 m menos m. ¿De acuerdo? Así que mi primer paso es haber construido una familia finita de rectángulos con una cierta propiedad. Ya veremos esto de qué me sirve. Y como los rectángulos encierran a las discontinuidades en sus interiores, eso me va a permitir decir algo bastante interesante. Así que lo que voy a hacer ahora es considerar que como ya tengo las discontinuidades encerradas acá, si yo hablo, primero tomemos una partición, sea P1, una partición de R, y la voy a construir de manera, bueno, esencialmente no necesito gran cosa de esto. La voy a construir de manera, es más, todavía no la voy a mencionar. Pero lo que yo me quiero fijar ahorita es en el complemento de esto, de esta unión. Entonces, F es continua por la construcción de las es continua. Por la construcción de los rectángulos que yo acabo de obtener, la función es continua en el conjunto R sin esa unión de abiertos. ¿Sí? Pero esto, por leyes de De Morgan, es la intersección de R con el complemento de cada abierto. Desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? Y esto es muy importante porque este conjunto de acá, si ustedes lo notan, el R es cerrado y acotado. Este conjunto de acá es cerrado. Intersección de cerrados es cerrado. Y si este de acá ya era acotado, entonces todo esto es acotado, ¿no? Porque todo esto está contenido dentro de R. Entonces eso sí lo voy a escribir. Esto está contenido en R. Entonces este conjunto es cerrado y acotado. Que es, un segundo. Que es cerrado y acotado. Así que si la función es continua en un cerrado y acotado, nosotros ya sabemos que la función es uniformemente continua. En dicho conjunto, ¿no? En R sin esos interiores. ¿Por qué me importa muchísimo la continuidad uniforme? Porque entonces no tengo que hablar de una delta para cada punto que se me ocurra, sino puedo tomarme una delta y cualesquiera dos puntos con esa propiedad ya van a satisfacer, dos puntos suficientemente cercanos ya van a satisfacer cercanía en sus imágenes. Entonces, ya que tengo continuidad uniforme, para la epsilon que yo me decida fijar, puedo empezar a hacer observaciones, puedo encontrar deltas que cumplan cosas. Y la epsilon que yo me voy a tomar es una epsilon 2, que voy a definir como epsilon sobre 2 veces el volumen del rectángulo. Ahora, como siempre, tengo que aquí mencionar que estoy suponiendo que el rectángulo es no degenerado. Si el rectángulo fuera degenerado, toda función es integrable porque siempre la integral va a ser 0. Entonces no hay mucho que decir en esos casos. Por eso me estoy restringiendo a este caso interesante de acá. ¿Ok? Entonces, por continuidad uniforme, existe delta mayor a 0, tal que para toda x en este conjunto, perdonen el abuso de notación, para toda x y para toda y en ese conjunto voy a tener pues la condición de continuidad habitual, ¿no? En el interior de los RI
Si estos compadres están cerca, entonces las imágenes pues también están cerca. Que esta epsilon dijimos que es epsilon sobre 2 veces el volumen. ¿Sí? Vale, ya tengo mis ingredientes a grandes rasgos, ya tengo una familia de rectángulos que me cumplen algo y ya tengo mis cantidades positivas definidas como yo quiero que se definan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es construir la partición, que va a ser la partición importante de ese teorema, va a ser la que me va a cumplir lo que yo espero que me cumpla. Entonces, sea P epsilon una partición tal que, y le voy a pedir dos propiedades. Entonces, ojo cómo voy a garantizar que existe. Primero, que su norma sea menor a delta. Entonces, esto es para que las cosas me empiecen a cumplir la condición de continuidad, la de acá. Y segundo, que P epsilon contenga como partición los vértices, todos, un número finito de ellos, de los rectángulos que yo encontré en mi construcción de contenido cero, de los rectángulos RI. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a garantizar que tal partición existe? Pues es de hecho bastante sencillo. Me tomo cualquier partición suficientemente fina, por ejemplo una partición homogénea, y la refino con la partición que está conformada únicamente de los vértices de los rectángulos. Entonces, esto lo haría por construcción desde los reales. Me fijo en todos los vértices de estos rectángulos, los empiezo a hacerle producto cartesiano y ahí saco las dos, el refinamiento común. Entonces, ese es mi P epsilon. Mi afirmación es que P epsilon, afirmación, es que P epsilon satisface el criterio de Riemann. Es decir, que la suma superior de f dada P epsilon menos la suma inferior de f dada P epsilon es menor que epsilon. ¿Sí? Y para hacer esta demostración, que ya es a lo que yo quiero llegar, tengo que hacer una siguiente observación. De los rectángulos S que están generados por P epsilon, hay dos tipos. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos la estructura que hayamos discutido cuando hicimos la motivación del tema. Entonces, hay dos tipos de rectángulos. El primero son rectángulos que están completamente contenidos en el rectángulo sin los interiores. De los RI. Y el segundo, porque yo estoy tomando, insisto, esto de acá, por esta condición 2, yo tengo los vértices de los rectángulos. Entonces los otros rectángulos posibles son rectángulos que están contenidos dentro de los interiores. ¿Sí? Posiblemente debe haber refinado más para este razonamiento, pero funciona por ahora. Entonces, ese está contenido en los interiores de los rectángulos. Para algún i entre 1 y n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, por lo discutido hasta ahora, la suma superior de f dada p epsilon menos la suma inferior de f dada p epsilon. Esto siempre lo puedo escribir como la suma de los S generados de ms menos ms por el volumen del rectángulo, y por la separación que yo hice acá arriba, yo puedo distribuir esta suma en dos sumas distintas, que es la suma de los rectángulos tipo 1 y la suma de los rectángulos tipo 2. Entonces, la de los tipo 1 es donde la función ya es continua. Y la suma de los tipo 2
son las funciones que albergan las desigualdades. Entonces, no es cierto que todos los rectángulos tipo 2 contengan desigualdades, no tiene por qué serlo, pero lo que me importa es que ya tengo una cota, y eso es lo interesante en esta discusión, que en los tipo 1 yo voy a tener una cota sobre las imágenes, y en los tipo 2 voy a tener una cota sobre los volúmenes. Entonces, por eso es que los estoy razonando de manera distinta. Cada uno tiene sus cotas. Entonces, empiezo. Primero, por continuidad, en cada uno de estos conjuntos S tipo 1, que son compactos, por continuidad, estos de acá se ven como un máximo, el supremo se ve como un máximo, y el ínfimo se ve como un mínimo, por el volumen de los rectángulos. Y esto ahorita lo voy a dejar quieto, los tipo 2. Ok. Y empiezo con las cotas. Entonces, como en el primer lado tengo un par de imágenes, entonces aquí tengo que hacer un brevísimo paréntesis. Paréntesis 1. XS y YS los estoy tomando claramente en el rectángulo S. Entonces, la norma de la distancia entre X y Y es menor o igual que la diagonal de S. Pero S tiene la propiedad de ser un rectángulo inducido por P, y esto entonces es menor o igual que la norma de P, epsilon, que la habíamos tomado como menor a delta. Y entonces por esta cadena de desigualdades, entonces tengo f de x menos f de ys, que de hecho aquí no necesito el valor absoluto porque el primero es menor que el segundo, mayor que el segundo. Esto es menor que la epsilon que yo me he pedido, epsilon sobre 2 veces el volumen. ¿Sí? Terminado el paréntesis, empiezo a acotar. Entonces, por lo que yo acabo de decir, esto es menor estrictamente que la suma sobre los rectángulos tipo 1 de epsilon sobre 2 veces el volumen del rectángulo R por los volúmenes de S. ¿Ok? Más, y aquí también tengo que acotar de una vez, voy a acotar de una vez. Como esto es el ínfimo tomado sobre todas, sobre el rectángulo S, el supremo, y este es el ínfimo tomado sobre el rectángulo S, esto es menor que el ínfimo global que yo definí antes, y esto es mayor que el ínfimo, esto es menor que el supremo global, y esto es mayor que el ínfimo global. Entonces, por esa desigualdad invertida de ahí, voy a tener que esto es menor que la suma sobre los rectángulos tipo 2 del supremo global menos el ínfimo global por el volumen de los rectángulos. Entonces, ya hice las cotas. Aquí viene la historia interesante. ¿Qué va a pasar ahora? Primero, en la suma de los rectángulos tipo 1, esto sale. Esto es epsilon sobre 2 veces el volumen del rectángulo total por la suma sobre los rectángulos tipo 1 de los volúmenes de S. Más el de acá sale. En ambos casos entonces tengo sumados sobre nada más los volúmenes. Eso es muy importante. Y ahora voy a acotar de una manera también algo violenta. En el primer caso, en los rectángulos tipo 1, como aquí ya tengo la cota, el volumen total, entonces no me interesa gran cosa lo que me vayan a sumar exactamente estos rectángulos. ¿Por qué? Porque estos son rectángulos de una partición y la suma tiene que ser menor o igual que la suma del rectángulo total. Entonces esto es epsilon sobre 2 el volumen de R por el volumen de R. Más, y esta la voy a dejar quieta ahorita porque esa tiene otra historia. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, esto es epsilon medios. Y eso es bueno porque ya tengo lo primero que yo quiero. Y por el otro lado, esto es la suma sobre los 2 VS
¿Ok? Entonces, ¿cómo construí yo o cómo me tomé yo a los rectángulos tipo 2? Los rectángulos tipo 2 son aquellos que están completamente contenidos en los rectángulos del contenido 0. Entonces, esto de acá es menor o igual que epsilon medios más m sobre m, la suma de los volúmenes de los rectángulos que yo encontré, de los RI. ¿Por qué? Porque justamente por definición, por cómo los separé, los tipo 2 son aquellos que están contenidos en los rectángulos del contenido 0. Y esta suma, por cómo yo encontré esos rectángulos, es menor que lo que ya tenía cargado, epsilon medios más m menos m. Y el contenido 0 yo lo apliqué sobre el epsilon 1, que fue epsilon sobre 2 veces supremo menos ínfimo. Entonces, no es sorpresa que esto me vaya a caer epsilon medios más epsilon medios, y epsilon medios más epsilon medios es epsilon. Con esto concluyo la demostración. Vamos a nada más recapitular, viendo al parecer esto. Entonces, como hemos dicho, primero me construí los rectángulos, que son los de contenido 0. Luego argumento continuidad en el complemento y me encuentro una delta. A partir de esto, defino una partición importante con dos propiedades simultáneas, norma menor que delta, y que también me esté generando rectángulos a partir de los vértices de los rectángulos que definí antes, del contenido 0. Afirmo que esta partición satisface el criterio de Riemann. Separo mis rectángulos en dos tipos distintos, que son los que están contenidos en el complemento y por lo tanto aquí la función es continua, y los que están dentro de los RI. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos esencialmente. Aquí yo tendría un comentario adicional, porque como yo estoy partiendo de más los rectángulos, podría ser que no tengo ni uno ni el otro. O sea, podría ser que yo agregué rectángulos de más. Entonces, aquí un requisito adicional de formalidad me tendría que exigir una segunda construcción. Una construcción que no esté demasiado lejos de lo que he dicho hasta ahora, pero directamente quizás aquí habría un pequeño problema de formalidad. Entonces, continuando, ahora voy a verificar, me voy a hacer el salto de fe y voy a demostrar que satisface el criterio de Riemann. Separo en mis dos tipos y cada uno la acoto de manera distinta. Entonces, este es mi paréntesis medio importante. Y con esto concluyo, ¿no? Acoto, en los rectángulos tipo 1 acoto por continuidad. Entonces, los supremos menos los ínfimos son menores que epsilon sobre 2 el volumen de R. Y en los rectángulos tipo 2 acoto mediante los volúmenes. Y eso es lo que me concluye hasta acá, ¿no? Que estos volúmenes vuelven a jugar con los volúmenes de la definición de los rectángulos de contenido 0 y llego a epsilon. Entonces, con esto demuestro este resultado, que es el resultado clave de esta parte del curso, y veremos a continuación algunos ejemplos de cómo aplicar este teorema.